El 15 de junio de 1963, a los honorables miembros de la Asamblea General Universitaria de la Universidad de Tamaulipas, se les propuso por parte de la Rectoría la creación del Instituto de Investigaciones Históricas de la universidad. Como quinto punto de la orden del día, era entonces rector el licenciado Natividad Garza Leal. Este año, dicho instituto cumple 60 años de su creación y como parte de la conmemoración, agradecemos a Radio Universidad que nos brinde este espacio radiofónico para recordar, analizar e historiar la trascendencia del instituto en la universidad y en la sociedad. Soy la doctora Clara García Sáenz y los invito a que se queden los próximos minutos con nosotros. En la conmemoración de los 60 años del Instituto de Investigaciones Históricas, queremos iniciar con el comentario de nuestro director, el doctor Octavio Herrera Pérez. Es una institución creada por la Universidad de Tamaulipas en 1963 con motivo de que nuestra máxima casa de estudios recibió por parte del gobierno del estado de aquella época el acervo del Museo de Arqueología, Antropología e Historia que había formado dicho gobierno. Entonces, para custodiarlo y para pues generar conocimientos en el campo de la historia, se creó en esa fecha, 1963, el instituto, y desde entonces pues ha tenido una larga presencia cultural, institucional y académica con la generación de investigaciones respecto a la historia de nuestra entidad, de nuestra región y lo que tiene que ver con el país. Se ha acreditado por varias otras instituciones hermanas a escala nacional e internacional, y ese es, digamos, el contexto en el que se ubica hoy en día. Doctor, ¿nos puede platicar cuáles son los proyectos que actualmente está impulsando el instituto? Pues son varios, unos son de orden propiamente institucional, a cargo de mi dirección, y otros propiamente a cargo de los investigadores que se encuentran en nuestra planta académica, más vínculos que tenemos con otras instancias o instituciones oficiales o académicas, en donde vamos puntualizando algunos proyectos. Por ejemplo, el Museo del Mezcal, que recientemente se realizó en la Sierra de San Carlos, y donde además hubo una confluencia de apoyo de la propia universidad, como también del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros. Muy bien. Y bueno, una de las cosas que creo que han impactado al trabajo histórico de Tamaulipas ha sido lo que ha venido impulsando el instituto desde su creación, ¿no? Pero en el plano estatal, ¿cómo es esta influencia del instituto frente al quehacer de la historia, como una autoridad desde la universidad hacia Tamaulipas? Bueno, hay que recordar que Tamaulipas digamos, está compuesta por múltiples nodos de, digamos, urbanos y de influencia regional. No somos una entidad monolítica con un solo centro dominante. Entonces eso representa ciertos retos, pero por otro lado, esta propia diversidad regional de nuestro estado, ya reflejado propiamente en el términos de la historia, pues ha sido sumamente compleja y muy rica. Entonces, bueno, ese es el reto de tratar de, visto desde nuestro tiempo, tratar de generar una serie de investigaciones que incidan en aquellos procesos históricos relevantes como idea fundamental, pero sin olvidar las pequeñas microhistorias que se generan en los distintos ámbitos y comarcas que no son tan destacados en el estado, pero que
todos en sí son importantes. Entonces, esto tiene que ver en el campo de la investigación. O sea, aquí de lo que se trata es generar conocimiento, ¿sí? O sea, construir historia, ¿sí? Construir historia a través del método científico que implica, pues, indagar, recopilar información, analizarla y escribirla, pero también implica protección de patrimonio documental que tenemos en los archivos históricos estatales, municipales, y eso es un reto. Entonces es una tarea de múltiples facetas que hay que abordar. Creo que la ventaja que tenemos hoy en día es que ya tenemos un diagnóstico y una visión de conjunto. Ya no estamos como en décadas atrás, en que el instituto, bueno, pues por su propia naturaleza de ese momento, pues era muy circunscrito a Ciudad Victoria, lo que llegaba ocasionalmente de alguna parte del estado, se atendía, se procesaba, se publicaba, venía procedente de distintos autores, cronistas, interesados en la historia. Pero bueno, eso no se desprecia. Lo que ahora nos importa también, y es algo que es lo que debe hacer el instituto hoy en día, es promover la investigación histórica con una metodología científica. Eso es fundamental, sin soslayar la importancia que tiene las aportaciones que provienen de muchos actores de la sociedad civil. Doctor, y en torno a esto que usted nos está compartiendo, ¿por qué cree la necesidad de preservar acervos patrimoniales en la universidad? No solo en la universidad, yo diría que en el Estado, porque es el insumo del historiador. Sí. O sea, uno no puede construir historias, hacer historias si no tienes documentos. O sea, el historiador se debe a los documentos históricos, a los papeles del pasado, que en este caso y muy principalmente están en los acervos municipales y estatales. Entonces, hay que decir que en este campo de la archivística en Tamaulipas estamos bastante atrasados. Sí. Es una situación que es oficial, pero en donde hemos debido intervenir con nuestro interés académico para ayudar a municipios, sobre todo, y en algún momento también al propio Archivo General Histórico del Estado, para organizar acervos, para digitalizar, para poner a disposición de investigadores y de público interesado pues esta riqueza documental de la que poseemos, pero nos falta muchísimo. O sea, realmente estamos en es una de las tareas, vaya, no es que sea nuestro compromiso directo institucional, coadyuvamos en ese sentido, pero hemos hecho pues muchas tareas, hemos hecho catálogos, hemos hecho investigaciones documentales muy precisas, rescates, hemos rescatado archivos históricos municipales sobre todo, e intervenido en el propio Archivo General del Estado, y pues esa es una de las funciones y compromisos de los académicos que pertenecemos al Instituto de Investigaciones Históricas. Doctor, cuando uno va a los municipios, de pronto se da cuenta que este abandono de los archivos es muy palpable. Y la gente, cuando la universidad llega a esos lugares, está como muy necesitada de atención. Ya en el plano profesional podemos decir que nos hace falta profesionistas y que atiendan estos lugares y estas digamos, rincones de Tamaulipas, porque parece como si allá no hubiera llegado todavía esta disciplina del quehacer histórico. Bueno, todas las regiones, y lo digo por experiencia, la gente está ávida de conocer su propia historia, que ha quedado en manos de la muy heroica labor de cronistas, de gente interesada de los pueblos por rescatar su pasado, pero eso no es suficiente. Todas las regiones son ricas en información histórica, y ahí se requiere, pues como todo, se requieren métodos, se requiere rigor, se requiere rescate de documentación en los archivos, y una labor que compete a la actividad académica. Y entonces ese es el compromiso de los historiadores que se están forjando en la Universidad de Tamaulipas y los que pertenecen al instituto.
Claro, la tarea es enorme, pero pues estamos, o sea, constantemente estamos trabajando. Hoy tenemos varias ventajas. Una, que tenemos un diagnóstico general, sabemos qué hay, ¿sí? Otra, que ya se ha hablado con las autoridades, sobre todo municipales, en aquellos casos en donde hay acervos muy importantes, ya se les ha dicho, hay encargados de archivos, aunque no estén clasificados estos archivos, pero están guardados, de alguna manera ya no están expuestos al abandono. Hay casos patéticos, efectivamente, en donde ha habido descuidos y se han mojado documentación por techos que gotean, cosas así tan elementales, pero que ocurren, ¿sí? Entonces, eso debería de formar parte de una política de Estado, ¿sí? Pero esa política de Estado no se ha constituido, pues. Tamaulipas no tiene una ley estatal de archivos que correspondería al gobierno del Estado. Creo que es una de las... El instituto ha participado en el diseño de un proyecto que está en curso, pero eso tendrá que pasar por las instancias correspondientes, como es el legislativo estatal, a una propuesta del Ejecutivo, para que surja una ley estatal. Claro, tendríamos que homologarla con la ley federal, pero pues tiene muchos niveles de complejidad. Entonces, a veces en ese trance es donde se atoran las cosas. Sí. Nosotros pensaríamos en algo más práctico y que lo hemos hecho, ir directamente a los sitios como lo hemos hecho y trabajar directamente con los municipios, protegiendo, sugiriendo, recomendando y a la vez investigando. Entonces, bueno, es pues casi una labor misional, como lo hacían los franciscanos en los siglos coloniales. Pues es algo parecido a lo que estamos ahora realizando, sobre todo a escala regional. Bien, pues después de escuchar al doctor Octavio Herrera Pérez, quiero también agradecer al doctor Carlos Mora, destacado historiador tamaulipeco, que nos acompaña también este día. Y quisiera pedirle al doctor Mora, aparte de agradecer su presencia esta tarde, que nos hable un poco sobre, dentro de su visión y su experiencia, cuáles son para él las aportaciones académicas que el Instituto de Investigaciones Históricas tiene en la historiografía tamaulipeca. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Desde luego que en el caso del Instituto de Investigaciones Históricas es una institución que de cierta manera o de muchas maneras marca mi inicio interesado en el estudio de la historia de Tamaulipas. Hay un aspecto que a mí me interesa resaltar con motivo de la conmemoración de esta institución. Y creo que una parte importante de este proceso es el papel que va a jugar el gobernador Norberto Treviño Zapata. Es decir, a partir de la institución de su gobierno se empieza a gestar la necesidad de la preservación de la memoria histórica de Tamaulipas. Y esta actividad va a ser encomendada, entre otras personalidades, al licenciado Emilio Villarreal Guerra, quien va a asignar la función ejecutora de lo que podríamos llamar el inicio de la formación del instituto al profesor Raúl García García. Y el profesor Raúl García García va a dar origen a lo que va a ser el Museo de Antropología y de Historia de Tamaulipas, como una institución del gobierno del Estado. ¿Qué caracteriza al profesor Raúl García García como una persona interesada en la historia? Bueno, desde luego, pues su naturaleza de maestro, ¿no? Es un maestro egresado de la escuela normal que imparte clases tanto en el área primaria como posteriormente en las áreas secundarias y preparatorias. Pero él tiene una particular inquietud en el estudio de la historia y esto le va a dar los elementos para empezar a formar lo que va a ser la simiente del Museo de Historia de Tamaulipas, que va a ser la base a partir de la cual va a crearse lo que posteriormente va a ser el instituto. Es decir, ¿en qué momento va a ocurrir esto? En el momento en que Norberto Treviño Zapata, en el año final de su administración, determina, mediante un acuerdo gubernamental,
que quien debería ser el custodio tanto del museo como de la generación de un proceso de investigación, de análisis y de reflexión sobre la historia de Tamaulipas debería ser precisamente una institución de naturaleza académica. Y en ese momento Treviño Zapata determina que el museo pase a formar parte de la universidad y que la universidad acuerde la creación del instituto, siendo consecuentemente el primer director del Instituto de Investigaciones Históricas precisamente el profesor Raúl García García. ¿Qué cosas van a interesar a Raúl García García? Dada su vocación como maestro, pues una de las cosas importantes que va a realizar va a ser la primera historia de la educación de Tamaulipas. Es decir, su relación y su vínculo con la educación va a llevarlo precisamente a enfocar una parte importante de su trabajo historiográfico precisamente en el tema educativo. Pero no solamente se limita a Raúl García García a esa tarea, sino que también empieza lo que es el proceso de clasificación de las diferentes piezas que un grupo también de maestros, de manera como aficionados, van a empezar a recolectar en sus recorridos que realizaban por el Estado. Entre otros, una parte importante va a ser realizada por el profesor Edmundo Castro. El profesor Edmundo Castro es un profesor de educación física, pero es un profesor que está muy interesado en recorrer los diversos caminos del Estado y en realizar una serie de expediciones, y que estas expediciones lo van a ir a llevar a recolectar una diversidad de piezas de las culturas ancestrales de Tamaulipas, piezas que van a ser parte del acervo del museo, que es parte en un momento dado del instituto. Es decir, el instituto no solamente empieza a generar un conocimiento, sino que también el instituto se empieza a dedicar a la preservación de piezas históricas de Tamaulipas y a su exhibición. Y por otra parte, empieza a iniciarse lo que es el proceso documental, que son, digamos, tres aspectos muy importantes que realiza el instituto. O sea, la preservación, la documentación y, desde luego, los procesos analíticos que son parte fundamental del trabajo del historiador. Una vez que concluye la administración de Norberto Treviño Zapata, que también va a ser significativa porque Treviño Zapata va a ser una gente particularmente interesada en lo que podríamos llamar la preservación de las tradiciones y de las raíces históricas tamaulipecas y culturales. Es una época en la que va a empezar a desarrollarse lo que es el conjunto típico tamaulipeco y otras actividades vinculadas con la cultura estatal, que son aspectos fundamentales y que yo creo que es necesario resaltar en términos del inicio y de la orientación que la institución va a tener. Y Treviño Zapata es un personaje de una familia, de una gran tradición histórica tamaulipeca, porque Treviño Zapata tiene relaciones familiares cuando menos con dos personajes que van a ser importantísimos en la historia de Tamaulipas. Uno de ellos es el general César López de Lara, que va a ser gobernador del estado en la etapa revolucionaria, y con el otro, con Domingo López de Lara, que va a ser el tesorero general de la nación. Es decir, es una gente que viene con una vieja tradición histórica y política en el país. Desafortunadamente, al término de su administración, trae como consecuencia que el profesor Raúl García García cese sus funciones como director del instituto y va a ser sustituido en 1964, a raíz del inicio del gobierno del gobernador Praxedis Balboa, por Ciro R. de la Garza. Y esto va a dar como consecuencia un cambio en la orientación, cuando menos en términos de los intereses historiográficos del instituto. El licenciado Ciro de la Garza, que había sido un funcionario importante, es un abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una brillante carrera política y administrativa, fue funcionario en la Procuraduría del Distrito Federal, después va a ser integrante del Tribunal Superior de Justicia,
del Estado, va a ser oficial mayor del gobierno del Estado. Es decir, es un agente que viene fundamentalmente de la actividad política y administrativa. Y en 1964 es designado un nuevo director del instituto y va a iniciarse una nueva orientación, cuando menos temática, para efectos del trabajo de la institución. Y él, por esos intereses, va a orientarse fundamentalmente al análisis de la historia política de Tamaulipas. Y fundamentalmente su atención se va a centrar en la historia de la Revolución Mexicana. Es decir, si hay un libro fundamental para entender este proceso de cuál va a ser el impacto de la Revolución Mexicana, cuando menos en el ámbito de Tamaulipas, precisamente es una obra fundamental, que es La Revolución Mexicana en el Estado de Tamaulipas, que fue escrita por Ciro Héroe de la Garza. Desde luego, también va a haber una continuación en términos de lo que es el Museo de Historia. Es decir, también una parte importante de la atención y de la dedicación de Ciro de la Garza va a enfocarse a la recuperación de piezas que tengan que ver con el proceso revolucionario en Tamaulipas. Entonces es una sección que va a ser impulsada de manera muy importante por él. Y desde luego también otra parte fundamental va a ser la preservación documental de documentos que tuvieron que ver con la revolución en el área tamaulipeca. Bien, si les parece, los invitamos a que no se vayan. Vamos a hacer un corte y regresando vamos a continuar. Tenemos más invitados el día de hoy. También está con nosotros el cronista de la ciudad, el maestro Francisco Ramos Aguirre. Seguimos charlando con el doctor Carlos Mora. Vamos a un corte y regresamos. Bien, pues para continuar este programa de la conmemoración de los 60 años del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad, continuamos charlando con el doctor Carlos Mora. Doctor, hablábamos ahorita en corte sobre una de las figuras tal vez fundamentales del instituto, que es don Juan Fidel Zorrilla. Yo creo y estoy convencido de ello, de que Juan Fidel constituye el parteaguas en el proceso de desarrollo del instituto, ¿no? Sí, y hay un aspecto que a mí particularmente me interesa resaltar de Juan Fidel. Es decir, con Juan Fidel, que no viene él precisamente de una carrera profesional de la historia, sino que su acercamiento a la historia se da, como él mismo lo expresó en su momento. Él dice que él se aplica al conocimiento del pasado de Tamaulipas a partir de su interés por preservar la historia legislativa. Es decir, él es un abogado y lo que lo lleva en un momento dado a su interés por la historia era precisamente la búsqueda de las raíces jurídicas del Estado de Tamaulipas. Pero es decir, va a ser tal su interés que él, sin tener una formación como historiador, va a aplicarse de manera muy intensa a estudiarla y va a desarrollar una serie de vertientes que yo creo que son las que actualmente de alguna forma todavía prevalecen dentro de la institución. Primero, mantiene un interés y una dedicación por preservar para las nuevas generaciones el patrimonio histórico de Tamaulipas, es decir, a través del museo. Es decir, es una actividad que viene, inicia Raúl García y continúa Ciro Héroe de la Garza. Él le va a dar una particular atención y durante muchísimos años el Museo de Antropología e Historia de Tamaulipas, bueno, era un asiento en una de las zonas principales de la universidad. Otro aspecto fundamental que va a desarrollar Juan Fidel es la preservación de lo que son los acervos documentales, que son básicos y fundamentales para poder realizar el oficio de historiador. Pero un tema que también va a desarrollar intensamente el licenciado Juan Fidel Zorrilla va a ser un programa editorial. Yo creo que
Pocos programas editoriales han sido desarrollados tan intensamente y con tanta acuosidad como el que realizado por Juan Fidel, porque va a tocar una diversidad de temas, no solamente de la historia de la independencia, de la revolución, de la reforma, es decir, pero una cosa fundamental, él va a tener particular interés en preservar obras históricas del pasado. Entonces va a iniciar un programa para rescatar, por ejemplo, la historia geográfica de Alejandro Prieto y otros documentos que son fundamentales. Entonces él empieza esta tarea, que creo que es una tarea que sigue todavía de manera puntualmente en la institución en estos momentos. Y un aspecto también que debemos resaltar es que él inicia propiamente lo que va a ser la profesionalización de la historia de Tamaulipas. Y durante su administración se convoca lo que va a ser la primera especialidad en historia de México y de Tamaulipas. Es decir, Juan Fidel establece contacto y relación con otras instituciones, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la Universidad Iberoamericana, y se lanza la primera especialidad. De hecho, es decir, uno de sus alumnos más distinguidos precisamente va a iniciar en ese momento, en esa especialidad, lo que hoy es una de las carreras historiográficas más fructíferas del Estado, que es la del actual director, que es el doctor Octavio Herrera Pérez. Y otro aspecto fundamental, que es complementario, es la labor que desarrolla la doctora Carmen Olivares. Es decir, Carmen Olivares en ese sentido da una continuidad al programa que se inició con Juan Fidel, y Carmen Olivares va a convocar a la segunda especialidad en historia. Posteriormente va a desarrollar lo que es la maestría en historia y va a culminar con lo que es la licenciatura de historia, que actualmente se imparte en la Unidad Académica de Ciencias de la Educación. Bien, pues estamos ahí, ¿verdad? Todavía en lo que va a representar en la actualidad un producto del instituto, que es la carrera de historia. Podemos seguir platicando, doctor. Yo le agradezco porque todavía tenemos más invitados aquí. Le agradezco su aportación y pues vamos a darle la bienvenida al cronista de la ciudad, al maestro Francisco Ramos Aguirre. Sí, gracias, Clara. Pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, a mí me parece que el Instituto de Investigaciones Históricas de la UAT, que con este programa, según entiendo, iniciamos la conmemoración del 60 aniversario de su creación en 1963, ¿no? Entonces, creo que es uno de los proyectos académicos más exitosos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en este caso, ¿no? Y que es una respuesta al modelo, a uno de los modelos educativos que es la UNAM, y que digamos ya existía, es un instituto en esta universidad, esta casa de estudios de investigaciones, y que en consecuencia se convierte en el segundo organismo de esta naturaleza, ¿no? Y después, bueno, con el tiempo se han ido fundando otros institutos más que tienen que ver con la investigación, y que esperemos que se continúe con otras aperturas de tareas que tienen que ver con la academia y con una situación más especializada. Como ya lo mencionó el maestro Mora, bueno, su primer director fue el maestro Raúl García García, y en este sentido tenemos que entender el papel o el rol que jugaron los maestros de aquella época en el desarrollo de este instituto, y citar nuevamente, y agrego yo al profesor Edmundo Castro Núñez, que ya también lo mencionó Mora, y desde luego también al maestro López, el maestro Miguel López Anaya. Y creo que todo esto se da dentro de un contexto que tiene que ver con la afición a la historia, y particularmente a temas que tenían que ver con un aspecto de los años 50
con la visita de un personaje muy importante dentro de la arqueología, como fue Richard McNish, que viene aquí a Tamaulipas en esa década, y que de alguna forma se convierte en un revuelo su presencia aquí en el noreste mexicano de este investigador que tiene una presencia de estudios, sobre todo en el aspecto de la cultura huasteca y de los primeros grupos, digamos, de pobladores en lo que es hoy Ocampo, Tamaulipas, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera también mencionar cómo la fundación de este instituto y la presencia de este grupo de maestros que tenían una relación muy estrecha con la sociedad en esa época, sobre todo el maestro Raúl García y Miguel Pasanaya, que eran maestros de las normales y de las escuelas secundarias, irradia también en otras personalidades, ¿no? que de alguna manera después se involucran en la historia, como fue, por ejemplo, Candelario Reyes, que sin ser director del instituto, ni ser tampoco, digamos, pienso yo, colaborador directo, siempre aportó muchos elementos para que fueran, digamos, tomados en cuenta por parte del instituto. Me refiero, por ejemplo, a los manuscritos que él rescata de Hermenegildo Sánchez, ¿verdad?, que después fueron editados por la universidad. Me refiero a documentos que tienen que ver con el acervo que él logra contactar con la hija de Pedro José Méndez y la donación de los archivos para el instituto, para que pasen a formar parte ya de un acervo de primera línea de investigación que aún se conserva, y también los que él recupera de Estefanía Castañeda en el campo de la educación. Y bueno, hablaríamos de cómo sigue irradiando esta presencia del instituto en el interés por la historia, por documentar y por escribirla y por recuperar archivos y elementos que tengan que ver con las fuentes. El maestro Rufino Muñiz también, por el lado de Ocampo, que también se ve interesado más o menos en ese contexto, en esa época, por la difusión, y Eliseo Paredes, ¿verdad?, en Matamoros, y en Tampico empiezan a destacar figuras y a adherirse a este proyecto como Carlos González Salas, y en Tula Alfonso Treviño Villasana, que de alguna manera imitan, o algunos de ellos, ¿no?, esa recuperación de esas piezas y forman sus propias colecciones, sus propios acervos que digamos que en la actualidad han sido muy útiles y que están, digamos, a la disposición de los públicos. Bueno, pues yo señalar una secuencia de los directores, y que cada director ha aportado sus propios elementos, su propia experiencia, sus conocimientos en el desarrollo de este instituto. Raúl García, ya lo mencionó Carlos Mora, el aspecto de importancia que él tiene, además de ser el fundador, dejó obras importantes para la historiografía, en el campo de la educación, en el campo también de la historia de la época de la Reforma, y de una historia general de Tamaulipas, que fue de los últimos trabajos que él publicó. Ciro R. de la Garza, bueno, pues qué podemos decir de su trabajo, que es muy consultado. Juan Fidel Zorrilla igual, que ocupa, digamos, un periodo de más tiempo en el instituto, y en consecuencia el desarrollo de la política editorial que ahora se ha implementado bastante. Este personaje de transición, que es Pedro Zorrilla Martínez también, que él más bien venía de un ambiente político y de un ambiente académico, pero muy relacionado con las ciencias jurídicas, ¿no?, desde luego. Pero bueno, que finalmente con la maestra Carmen Olivares se retoma como nuevamente esta situación. Laura Hernández y finalmente Octavio Herrera, que es el director en turno, que siento yo que
con la presencia de él y de la doctora Olivares se va consolidando y un poco más con Octavio, porque ya está la formación de esa semilla que dejó la doctora Olivares. Entonces ya estamos hablando de un grupo ya de historiadores multidisciplinario integrado al instituto y que ha aportado muchísimo y que seguirá aportándolo y que le va elevando la categoría de investigación, de la calidad y el reconocimiento nacional de lo que se hace en esta institución, de la cual estamos conmemorando 6 décadas. Señora de las 6 décadas. Sí, muchas gracias, maestro Francisco Ramos Aguirre, quien también ha sido parte de proyectos del instituto y de la carrera de Historia y Gestión del Patrimonio Cultural en la universidad. Al contrario, gracias a ustedes. Por acompañarnos. Bueno, pues tenemos otro invitado. El día de hoy es además compañero del instituto, el maestro Domingo de la Cruz. Él es encargado de la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas, un querido compañero, a quien agradezco su presencia y viene a hablarnos, qué es lo que tiene el instituto, ¿no? Los fondos bibliográficos que durante 60 años, se han recopilado y que ahora se preservan, se han concentrado y que el instituto custodia. Exactamente. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Efectivamente voy a hablar sobre la biblioteca donde yo soy el coordinador del instituto, llamada Ingeniero Candelario Reyes Flores. Bueno, con la fundación del instituto se consolidó en un espacio cultural para conservar y enriquecer el patrimonio documental y bibliográfico, con la encomienda de divulgar el pasado histórico del Estado. Hoy en día el instituto concentra una amplia y creciente colección de referencias bibliográficas especializadas en historia regional de Tamaulipas. Así pues, en este sentido, maestra, la biblioteca que lleva por nombre Ingeniero Candelario Reyes Flores es un espacio fundamental dentro del instituto. Los antecedentes de la biblioteca se remontan con su fundación formal en abril de 1964, fungiendo como director el licenciado Ciro R. de la Garza. Y para el año de 1979 se le asignó el nombre que lleva hoy en día Ingeniero Candelario Reyes Flores, en memoria de este ilustre tamaulipeco por su trayectoria como funcionario público, gestor cultural e historiador. Es así que para el 6 de agosto de 1987, con la presencia del presidente de la República, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, el rector licenciado José Manuel Adame Mier y el gobernador ingeniero Américo Villarreal Guerra, acompañado por el director del instituto, el licenciado Juan Fidel Zorrilla, es que se inaugura oficialmente la biblioteca. Y el maestro Juan Díaz Rodríguez, en su artículo El patrimonio documental y bibliográfico del Instituto de Investigación Histórica de la Universidad, que lleva por nombre ese artículo, menciona que para 1974 y con el director Juan Fidel Zorrilla, los fondos documentales fueron creciendo mucho. Esto gracias por convenios y sistemas de canje con otras universidades o con particulares, con personas. En este sentido, hoy en día nuestra biblioteca ha tenido estos convenios, por ejemplo, con instituciones académicas. Un ejemplo de ellos es el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Colegio de San Luis y el Instituto de Investigaciones Históricas Sociales de la Universidad Veracruzana. Es así que nuestra biblioteca ha acrecentado este acervo a través de estas donaciones y, claro, también por compras por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Bueno, ¿qué colecciones forman qué colecciones forman la biblioteca y que el público puede venir a consultar en ella? Bueno, tenemos la colección Tamaulipas, que son libros que tratan de temas del Estado, así como autores tamaulipecos, con temporalidad de 1951 hasta nuestros días. También contamos con la colección Watt, que son libros editados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas con temas de todas las especialidades. También contamos con la colección Municipio de Tamaulipas, que son libros relacionados con la historia de los 43 municipios de nuestro estado. Asimismo, tenemos una colección de estados de México, que son libros de carácter histórico de las 32 entidades federativas del país. Y también tenemos una colección de revistas que incluyen revistas de México, Tamaulipas y de la universidad.
Tenemos la colección de consulta, que es el acervo que se compone de atlas, diccionarios, enciclopedias, directorios, manuales, etcétera. Y claro, la colección general, que son formadas por libros que no entran en las categorías anteriores que mencioné. Asimismo, contamos con una colección muy importante, la colección de libros antiguos, que está integrados por folletería y obras del siglo XIX, de 1824 a 1950, que son la llamada esta colección de libros antiguos. Y que cabe señalar que esta colección solamente se puede consultar en la sala de nuestra biblioteca. Por ser unos libros de carácter antiguo, tiene que tener un cuidado muy especial. Muchos de ellos ya los tenemos digitalizados y se pueden atender o consultar en la página web del instituto. Yo creo que ya lo habían mencionado la página web. Bueno, para que lo conozcan es iih.wat.edu.mx. Ahí pueden consultar los libros y otras efemérides y el fondo reservado que tenemos. Bueno, en la actualidad nuestra biblioteca tiene respaldado sus diversas colecciones bibliográficas en el SIS Biblioteca, que fue instalado en el 2010 y que es un sistema de búsqueda únicamente nosotros lo utilizamos para la búsqueda del libro, que va el usuario, nos menciona qué libro quiere, qué autor, y nosotros se lo proporcionamos. Este sistema fue instalado en el 2010 y actualmente la biblioteca cuenta con 8,300 títulos y aproximadamente 12,854 volúmenes de las colecciones que ya les mencioné. Y bueno, si las personas quieren consultarla, estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Ahí puede llegar y pedir el título del libro que quiera o el autor y se le facilita con toda seguridad. Y ahí los esperamos. Bueno, pues maestro, muchas gracias. Él, además allí está el maestro para que los atienda personalmente. Sí, claro. Quiero dar paso ahora a otro de nuestros invitados, el doctor Óscar Pizaña Grimaldo, quien actualmente cursa una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Está adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas. Y bueno, lo hemos invitado en este programa para que nos hable de la experiencia de la formación profesional dentro de los espacios académicos de la historia en la universidad. Él como un protagonista, yo digo una palabra que no me gusta, como un testigo, como un producto, como se utiliza en ocasiones este término, de los esfuerzos que la universidad ha hecho a través de estos programas históricos y de instituciones que se dedican al estudio de la historia. Adelante, doctor, bienvenido, gracias. Hola, muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo mesa con ustedes. Y pues bueno, yo quiero iniciar diciendo que el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas es una institución muy importante para la formación académica de los estudiantes, de los futuros historiadores, de los futuros investigadores. El Instituto de Investigaciones Históricas, como ya lo dijo mi compañero Domingo, es una biblioteca, es un fondo bibliográfico, pero también es un espacio de interlocución, es un espacio de trabajo, es un espacio también para escribir, es un espacio, que reserva, tiene un fondo documental, es un archivo, es muchas cosas. El Instituto de Investigaciones es muchas cosas y tiene un significado, debe de tener un significado tanto para los historiadores, quienes trabajan allí, quienes realizan investigación, como para también los alumnos, los estudiantes. Y en este sentido, como lo hicieron conmigo, ahora, bueno, estoy de este lado, estoy como docente, como investigador, sí, pero cuando yo inicié mi carrera en historia, como estudiante de historia a partir del 2007, pues mis profesores, quienes eran investigadores en el instituto, me acercaron a esta institución. Yo la fui conociendo. Yo sé que muchas personas, y lo sabemos, lo digo de esta manera, probablemente nazcan enamorados de la historia.
pero habemos otros que no nacimos enamorados de la historia, pero que nuestros profesores nos guiaron, nos enseñaron, y sobre la experiencia que tuvimos en estos espacios, como es el Instituto de Investigaciones Históricas, que pasamos muchas horas haciendo tarea, consultando libros, investigando, haciendo reportes de lectura o una tesis, pues nos fuimos enamorando de este quehacer de la historia, ¿no? Fue algo que me ocurrió a mí, y entonces pues fue una experiencia muy, muy placentera, muy enriquecedora, que fue para mí una parte, un periodo muy importante para mi formación académica, que fue en la licenciatura, ¿no? Hoy en día veo yo alumnos que están haciendo servicio social, que están haciendo prácticas, y entonces esta es la idea, esta es la función del Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? Este espacio de encuentro entre historiadores y de formación. Cuando yo me gradúo de la licenciatura en Historia en diciembre del 2011, pues quedo con todas estas ganas de continuar estando en estos espacios, ¿no? De hacer mis tareas, pero bueno, el momento ya había cambiado y había que continuar. Entonces, bueno, continúo con el interés de hacer un posgrado, una maestría, pongo el ojo en el Colegio de San Luis, donde ya habían egresado mis compañeros, como el doctor Benito Antonio Navarro, el doctor Fernando Olvera, y bueno, entonces mi interés era también hacer una maestría. Voy al Colegio de San Luis, afortunadamente fui aceptado en la quinta generación, y bueno, algo que tengo que reconocer también a la Universidad Autónoma de Tamaulipas es de que me otorgaron una extensión de beca CONACYT. Entonces, durante el periodo que yo estuve cursando la maestría, tuve también ese apoyo por parte de la universidad. Y algo que quiero decir es de que en mi estancia en San Luis Potosí, cursando esta maestría, pues yo siempre tuve esa idea, ¿sí?, de regresar al Instituto de Investigaciones Históricas, de regresar a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, porque no solamente asumes un compromiso institucional del apoyo que te brinda la universidad, sino también un compromiso personal en el sentido de retribuir algo a aquellas instituciones que están cada vez mejorando sus espacios, abriendo sus espacios en reconocimiento, ya lo dijo el maestro Francisco Ramos, nacional, ¿sí? Que tenga una relevancia y una importancia en el Instituto de Investigaciones Históricas. Y eso es lo que es importante. En sí hay una formación, y mi segunda casa fue el Colegio de San Luis, pero bueno, mi alma mater, la formadora, ¿sí?, fue la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces, continué mis estudios de doctorado, hice el doctorado, terminé la maestría en la maestría en Historia en diciembre del 2016, e inicio el doctorado en Ciencias Sociales allí mismo en el Colegio de San Luis en el 2017, en agosto. Continúo. Ya para cuando yo lo finalizo en el 2021, precisamente hay una coyuntura, hay un periodo coyuntural en que yo estoy finalizando el doctorado en el Colegio de San Luis y el Instituto de Investigaciones Históricas está cambiando de director. Un nuevo director de altura, que es el doctor Octavio Herrera. Yo me entero que el doctor Octavio Herrera es el nuevo director por ahí de abril del 2021, y entonces yo me acerco con él. Llego con él y le comento que yo estoy por egresar. No nos conocíamos personalmente, yo lo conocí a través de sus libros, de las lecturas, y hablamos, y yo le hago saber de este interés que tengo de regresar a la universidad, de incorporarme a los proyectos de investigación y bueno, pues colaborar en todo lo que se pueda para mejorar las tareas o los proyectos que se están llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Históricas. Él de una manera muy placentera, le agradezco mucho, me abrió las puertas y dijo, vente y vamos a empezar a trabajar. Entonces, bueno, hoy en día armamos un proyecto de investigación que cubre estos 4 rubros institucionales, que es la docencia, es la investigación, es la difusión y la divulgación, y luego es la vinculación, ¿no? A través de un proyecto postdoctoral, por eso es que estoy haciendo la estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas, a través, bueno, de este proyecto enfocado a una línea de investigación que es la historia empresarial, pero que marca todo esto, ¿no?
¿Para qué? Para darle mayor impulso, afianzar, mejorar nuevas líneas de investigación al Instituto de Investigaciones Históricas, que es lo que creo que las nuevas generaciones que nosotros estamos formando, pues en un futuro pueden contribuir en otras líneas, no sé, en historia del cine, historia de las migraciones, historia del crimen, del delito, etcétera, ¿no? Historia cultural, etcétera. Y bueno, creo que finalizo con esto, con que el Instituto de Investigaciones Históricas está allí. Hay mucho por hacer y tenemos que asumir ese compromiso de trabajar y de estar dispuestos a trabajar para la mejora cada vez más del Instituto de Investigaciones Históricas, ¿no? De su repercusión a nivel pues nacional y cómo no, internacional. Bien, pues gracias, doctor. Escuchamos nuevamente al doctor Octavio Herrera Pérez. Mire, ahora yo me debo al instituto como digamos, investigador y como historiador. Efectivamente he empujado varios proyectos, pero yo ahora todo lo sumo al instituto. Y el ejemplo ya más puntual es que hemos, aprovechando las potencialidades con las que cuenta nuestra universidad, con el apoyo que hemos recibido de nuestro rector, el contador público Guillermo Mendoza Cavazos, de nuestra secretaria de Investigación y Posgrado, la doctora Mariana Cerón Félix, y con todos los recursos tecnológicos con los que cuenta la universidad, con sus programadores, con sus diseñadores de sistemas digitales, hemos construido lo que se llama el repositorio institucional del Instituto de Investigaciones Históricas. Es decir, es un entramado digital en donde estamos subiendo grandes cantidades de información documental, hemerográfica, cartográfica, iconográfica, en forma digital. Eso se está haciendo día con día. Tenemos ahora sí que una mesa de trabajo permanente, y eso pues está al servicio de la gente. O sea, cualquiera que quiera consultar estas fuentes, pues lo puede hacer a través de acceder a la página del instituto. Hay una liga, y entonces usted ahí ya puede acceder. Hay algo que es muy recurrente, que la gente busca mucho, es el acervo histórico bibliográfico con el que contamos ahí, que es, bueno, el instituto cuenta con un acervo de libros históricos de gran interés, y esos ya los hemos digitalizado y los hemos subido a esta plataforma del repositorio institucional. Entonces usted puede bajar libros que ya no se encuentran en ninguna parte, y ahí no solamente los lee, sino que los puede bajar a su propia computadora y leerlos en casa. Maravilla. Bueno, ese es un proyecto muy concreto que hemos impulsado desde mi presencia en el instituto hace 1 año y pico, y está creciendo día con día. Eso es lo que le puedo decir. Bien, pues así hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Radio Universidad por el espacio, a nuestros radioescuchas y a Viana Hernández, que ha estado en los controles técnicos de manera eficiente acompañándonos. Soy la doctora Clara García Sáenz y agradezco el valor de su atención.